¿Por qué parece que todos los países árabes odian a Irán? Muchos dicen que la religión, la historia o rivalidades antiguas son la causa, pero no es lo que realmente preocupa a las capitales del Golfo. El Golfo Pérsico es una dicotomía. Dubái, Riad y Doha, con modernos rascacielos respaldados por billones en riqueza petrolera y alianzas con Estados Unidos. Frente a ellos está Teherán, una ciudad resiliente y un estado sancionado que aprendió a sobrevivir sin todo eso. No es odio ancestral, sino una lucha moderna donde drones baratos superan defensas de miles de millones. Las ideas amenazan a los reinos, y un estrecho tramo de agua podría asfixiar la economía global. Las capitales árabes temen que Irán gane sin necesidad de invadir con tanques. Nada ilustra esto mejor que los eventos del 14 de septiembre de 2019. Este fue el momento en que la amenaza teórica se convirtió en una realidad física. A las 4 de la mañana, la planta de procesamiento de petróleo de Abqaiq, en el este de Arabia Saudita, era la instalación industrial más valiosa del mundo y procesaba casi el 70% del petróleo del reino. Estaba protegida por el sistema Skyward, misiles Shahin y baterías Patriot, todos diseñados para derribar aviones de gran altitud y misiles balísticos. Poco después, la instalación fue atacada por un enjambre de drones de vuelo bajo y misiles de crucero. En menos de 20 minutos, Arabia Saudita perdió la mitad de su producción petrolera, eliminando el 5% del suministro mundial en una columna de humo negro. Rebeldes en Yemen reivindicaron el ataque, pero inteligencia de Washington y Riad apuntó a Irán. Fue un duro golpe de realidad. Arabia Saudita gastó cientos de miles de millones en defensa, sin éxito. No era por el petróleo, sino por su vulnerabilidad. Los estados árabes tienen un modelo frágil. Su poder viene de la estabilidad, exportaciones continuas de petróleo, mercados estables, inversión extranjera y rutas marítimas seguras. Sus ciudades están expuestas en las costas. Su agua viene de desalinizadoras y su riqueza fluye por puntos de estrangulamiento. Irán es diferente. Tras décadas de sanciones y aislamiento, se volvió autosuficiente. No depende de inversión extranjera ni turismo, sino de misiles, drones y milicias. Las raíces de este conflicto están en la identidad, no en la tecnología. Si disfrutas estos análisis de mapas, suscríbete y ayúdame a justificar horas viendo el mismo desierto. Muchos iraníes se consideran persas, no árabes, y esa diferencia es importante. Irán no solo busca influencia, cree ser el corazón de la región. Solo para aclarar, los iraníes no hablan árabe, hablan farsi, un idioma indoeuropeo más cercano al inglés que a los dialectos de Riad o El Cairo. La división va más allá del idioma. Desde 1501 Irán es el centro del Islam chiita, minoría en el mundo musulmán. En un mapa puedes ubicar las poblaciones chiitas y eso importa. El 85 al 90% de los musulmanes son sunitas. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar son monarquías sunitas. Aún existen grandes comunidades chiitas en la provincia oriental de Arabia Saudita, rica en petróleo, y en Bahrein, donde la mayoría chiita es gobernada por un rey sunita. Para los gobernantes árabes esto no era teología, era una falla. Durante siglos esa división fue manejable. Incluso el Shah de Irán, un chiita, era un monarca secular. Bebía con líderes occidentales, negociaba con reyes sauditas y buscaba estabilidad, altos precios del petróleo y suprimir el comunismo. A los monarcas árabes no les caía bien, pero lo entendían. Luego llegó 1979, la revolución islámica transformó el Estado iraní. El ayatolá Jomeini rechazó la monarquía por considerarla anti-islámica. Él miró al otro lado del Golfo a los reyes y emires y les dijo que su tiempo se había acabado. Su revolución no era solo para Irán, sino para el mundo. Para Arabia Saudita fue una declaración de guerra. Arabia Saudita legitima su poder al proteger la Meca y Medina y ve al chiismo como herejía. De repente, una teocracia revolucionaria al lado afirmaba liderar el mundo islámico. El temor era que Irán invadiera con ideas, no con tanques. Jomeini decía que la legitimidad venía de los clérigos, no de los reyes. Los líderes iraníes se dirigían directamente a comunidades chiitas en el mundo árabe
ignorando a sus gobiernos y fomentando protesta y resistencia. En 1979 surgió agitación en la provincia oriental de Arabia Saudita. Bahrein experimentó repetidas oleadas de protestas chiitas en las décadas siguientes, las cuales se atribuyeron a la agitación iraní. Para los gobernantes árabes no importaba si Irán orquestó los incidentes. El mensaje era claro: Irán usó la identidad como arma. Esto hizo que Irán pasara de ser un rival a una amenaza existencial. En el momento en que Irán se volvió caótico y revolucionario, sus vecinos vieron una oportunidad. Esa oportunidad se presentó en Irak. En septiembre de 1980, Saddam Hussein invadió Irán. Oficialmente, fue una disputa fronteriza. Saddam temía que la revolución iraní inspirara a la mayoría chiita de Irak a volverse en su contra. Para las monarquías árabes del Golfo, Saddam era brutal, pero era útil. Hicieron un cálculo frío. Irán era revolucionario. Saddam era un viejo conocido, así que eligieron a Saddam. Kuwait, Arabia Saudita y otros estados del Golfo invirtieron miles de millones en el fondo de guerra de Irak, financiando la maquinaria bélica de Saddam. Eso sostuvo la economía iraquí, mientras los tanques cruzaban la frontera. La guerra duró 8 años y causó casi 1 millón de muertos. En Irán nunca olvidaron: cuando Irán sufre, el Golfo paga. Esta idea se arraigó en su cultura estratégica. Irán terminó la guerra exhausto, paranoico y desconfiado de sus vecinos. También desarrolló una creencia clave que aún guía sus acciones. Irán nunca volvería a permitir ser acorralado y atacado así. No respondería con un ejército tradicional, sino transformando totalmente el campo de batalla. En lugar de proyectar poder con ejércitos, proyectaría influencia con redes. En lugar de defender fronteras, lucharía lejos de casa. Irán invirtió en guerra asimétrica, entrenó milicias, financió movimientos políticos y se incrustó dentro de estados frágiles. El objetivo era simple: hacer imposible enfrentar a Irán directamente sin provocar caos y derramamiento de sangre generalizados. El primer y más exitoso ejemplo de esta estrategia surgió en Líbano durante la Guerra Civil Libanesa. A inicios de los años 80, Irán envió asesores de la Guardia Revolucionaria al Valle de la Beca para organizar una nueva milicia chiita, Hezbollah. Al principio era pequeña, pero pronto creció. Irán aportó dinero, armas, entrenamiento y guía ideológica. Con el tiempo, Hezbollah superó al gobierno libanés en poder y, lo más importante, posee más de 150.000 misiles y cohetes. Con su mando, comunicación y política exterior propios, Líbano no puede ir a la guerra sin aprobación de Hezbollah. Para los estados árabes sunitas, esta fue la pesadilla que se hizo realidad. En 2003, Estados Unidos invadió Irak y derrocó a Saddam Hussein. Para Irán, esto fue un terremoto geopolítico. Su enemigo más peligroso desapareció, eliminado por el mayor adversario de Irán, e Irán actuó rápidamente. Llenaron el país de agentes de inteligencia, líderes religiosos y fondos para milicias locales. Actualmente, las fuerzas de movilización popular en Irak son milicias, muchas abiertamente leales al líder supremo de Irán. Irak se convirtió tanto en un amortiguador como en una plataforma de lanzamiento contra Arabia Saudita y Jordania. Esto lo cambió todo. Irán ya no estaba al otro lado del Golfo, sino en su frontera. Con la influencia en Irak asegurada, Irán buscó algo sin precedentes: un corredor continuo de influencia que se extendía hacia el oeste. Lo llaman el puente terrestre, una ruta que va desde Irán, pasando por Irak, hasta Siria y luego hacia Líbano. A través de este corredor, Irán puede mover armas, personal y suministros sin depender del espacio aéreo o rutas marítimas, que son vulnerables a la interceptación. Por primera vez en la historia moderna, Irán tuvo acceso directo al Mediterráneo y los estados árabes estaban rodeados. Arabia Saudita notó la influencia iraní en Irak, mientras Jordania vio milicias apoyadas por Irán cerca de su frontera. Israel notó al norte a Hezbollah fortalecido, mientras Irán volvía a la geografía una ventaja con los años. Si el frente norte era una amenaza lenta, el sur fue una explosión. Yemen tiene una frontera larga y porosa con Arabia Saudita. Es pobre, accidentado e históricamente inestable. En 2014, el movimiento Houthi, grupo chiita zaidí del norte, tomó la capital, Sanaa. El chiismo de los hutíes no es igual al de Irán.
Su alianza con Teherán fue estratégica, no doctrinal. Compartían un enemigo con Irán, el gobierno apoyado por Arabia Saudita y Estados Unidos. Se introdujeron misiles balísticos, drones y minas antibuque en Yemen. Presos del pánico, los sauditas lanzaron una campaña aérea masiva en 2015 para restaurar el gobierno. Esperaban una victoria rápida. 7 años después, los sauditas seguían atascados y los hutíes no solo sobrevivieron, sino que contraatacaron. Lanzaron misiles balísticos hacia el interior de Arabia Saudita, atacando aeropuertos en Riad e instalaciones petroleras en Jeddah. La guerra mostró que ni los estados más ricos del Golfo podían lograr una victoria clara. En Yemen, cada disparo de un misil Patriot cuesta entre 3 y 4 millones de dólares. Un dron hutí armado en un garaje con piezas iraníes y motor de cortadora de césped cuesta entre $2,000 y $20,000. La economía de la guerra era insostenible. El impacto psicológico en los estados del Golfo es enorme. Durante décadas pensaron que su riqueza y alianza con Occidente los hacía intocables. Yemen demostró que Irán podía desangrarlos y aterrorizar sus ciudades, todo sin disparar un solo tiro desde suelo iraní. Esto crea una capa de negación plausible que evita una guerra directa mientras logra todos los efectos estratégicos de una. Si un misil golpea una refinería saudita, Irán niega estar involucrado y dice que fue obra de la resistencia yemení. El mundo sabe que la tecnología vino de Teherán, pero sin pruebas sólidas es difícil lanzar una invasión a gran escala contra Irán. Esto no es solo una alianza militar, sino un arma demográfica. Los estados árabes ven posibles fracturas y amenazas internas en sus poblaciones. Bahrein, isla chiita bajo monarquía sunita, refleja ese temor. En 2011 hubo protestas pidiendo reformas. El Consejo de Cooperación del Golfo no vio un movimiento interno, vieron un complot iraní. Los tanques sauditas cruzaron la calzada del rey Fahd para aplastar el levantamiento. Si Irán realmente estaba involucrado, importaba menos que el miedo a que pudiera estarlo. Cada protesta en la provincia oriental de Arabia Saudita o disturbio en Kuwait se ve con la misma óptica. Este es el cerco en todas las direcciones. Hay fuerzas subsidiarias iraníes. Sin embargo, la máxima ventaja no es terrestre, es marítima. El estrecho de Hormuz es el punto de estrangulamiento con solo 2 millas de ancho. En su parte más angosta, transporta el 20% del petróleo y 1/3 del gas natural licuado que se mueve por mar, unos 20 millones de barriles diarios. Ese petróleo viene principalmente de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak. Es la base económica del mundo árabe. Si no pueden exportar por este estrecho, las economías del Consejo de Cooperación del Golfo colapsarían casi de inmediato. Todo su modelo nacional depende del libre flujo de petroleros fuera del Golfo. Irán controla la costa norte del estrecho, desde montañas altas y escarpadas, ideales para ocultar baterías costeras, domina las rutas marítimas. Por décadas, Irán ha usado lanchas rápidas, submarinos de bolsillo y minas. Una inversión menor capaz de paralizar el comercio global. Esta es la opción nuclear de Irán sin arma nuclear, si los estados árabes o Estados Unidos lo atacan directamente. Teherán ha amenazado repetidamente con cerrar el estrecho de Hormuz. Incluso la amenaza de hacerlo hace que las tarifas de seguro para el transporte marítimo se disparen. Esto provoca miles de millones en daños económicos a sus vecinos. Es una forma de guerra económica que ataca la base misma de las monarquías árabes. Así que, ¿por qué esta geografía dicta toda la estrategia árabe? En los últimos 30 años, las monarquías del Golfo pasaron de reinos del desierto a centros globales de turismo, finanzas y comercio. Dubái, Doha y Riad dependen de inversión extranjera, fronteras abiertas y mercados estables. No puedes organizar la Copa del Mundo ni construir el Burj Khalifa en una zona de guerra. Pero estas naciones tienen una vulnerabilidad crítica que a menudo se pasa por alto: el agua. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos dependen casi totalmente de plantas desalinizadoras para agua dulce. Son enormes instalaciones industriales expuestas en la costa, lo que incrementa la vulnerabilidad. Irán ha creado lo que sus líderes llaman una economía de resistencia. Décadas de aislamiento obligaron al país a adaptarse. Su infraestructura es menos centralizada y la población se acostumbró al racionamiento y la inestabilidad económica. En una guerra de desgaste, Irán está mejor preparado para absorber el daño que las economías interconectadas de los estados del Golfo.
Este desequilibrio explica por qué las naciones árabes han presionado para que Estados Unidos mantenga una gran presencia naval en la región. Requieren a la quinta flota de Estados Unidos para la seguridad del estrecho, ya que no pueden hacerlo solos ante la ventaja geográfica de Irán. Si el estrecho de Hormuz es la amenaza convencional, el programa nuclear es la existencial. Este tema convierte un conflicto de guerra fría regional en una posible crisis global. Durante años, Irán ha afirmado que su programa nuclear es solo para fines pacíficos, como energía e investigación médica. Los estados árabes y la mayoría de las agencias de inteligencia occidentales no creen esto. Señalan los números. Por eso las capitales del Golfo entran en pánico al 60%. El enriquecimiento no es energía, es una cuenta regresiva. Las estimaciones del tiempo de ruptura de Irán para producir suficiente material fisionable para un arma nuclear ahora se cuentan en semanas, no años. ¿Qué ocurre si Irán cruza el umbral? Si obtiene un arma nuclear, el cálculo estratégico de Medio Oriente cambia para siempre. Un Irán nuclear sería inmune a invasiones y garantizaría la supervivencia del régimen revolucionario indefinidamente. Así como las armas nucleares han protegido el régimen en Corea del Norte, permitirían a Irán respaldar a sus proxies en Yemen, Líbano e Irak con impunidad. Y para Arabia Saudita, esto es una línea roja. El liderazgo saudita ha declarado explícitamente que si Irán obtiene un arma nuclear, el reino también lo hará. Esto abre la aterradora posibilidad de una carrera nuclear en la región más inestable del mundo. Informes de inteligencia sugieren que Riad tiene planes de contingencia para obtener capacidades nucleares rápidamente mediante aliados. Pakistán, aliado sunita con armas nucleares, recibió financiamiento saudita para su programa hace décadas. Es una garantía nuclear pagada con petróleo y dinero. Imagina un conflicto en el Golfo Pérsico, parecido a la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero con diferencias claves. En la Guerra Fría, había teléfonos rojos y canales diplomáticos secretos para evitar una escalada accidental. Entre Riad y Teherán, casi no hay confianza ni comunicación directa. Un misil de Irán a Riad tarda menos de 5 minutos en llegar. En una crisis, los líderes prácticamente no tendrían tiempo para verificar una amenaza antes de decidir si lanzan un contraataque. Entonces, ¿en qué termina esto? El statu quo es violento e inestable, pero ha persistido casi medio siglo. El Medio Oriente está pasando de guerras por poder a una mezcla mucho más volátil de disturbios internos, juegos nucleares peligrosos y una escalada regional. El primer punto de presión está en Irán. Muchos estados árabes apuestan en silencio no por la guerra, sino por un cambio de régimen. Las protestas en Irán en 2022 y 2023 revelaron una gran fractura en la República Islámica. Una generación más joven, nacida mucho después de la revolución de 1979, no tiene ningún apego a la ideología del Estado. Están hartos de la corrupción, la imposición religiosa y de que la riqueza nacional vaya a milicias en Líbano y Yemen. Todo esto mientras la inflación consume sus ahorros. Las redes de medios árabes y las plataformas de redes sociales esperan que la agitación interna debilite la capacidad de Teherán para actuar a nivel regional. Pero esa estrategia conlleva riesgos. Un régimen herido es peligroso. Si el liderazgo en Teherán percibe pérdida de poder, podría haber un conflicto exterior como la única forma de unir al país. Antes, la segunda posibilidad parecía impensable. En marzo de 2023, Arabia Saudita e Irán restablecieron relaciones diplomáticas con Pekín y no Washington como mediador. Las embajadas reabrieron y el tono bajó, pero pocos lo ven como paz. Es solo una pausa. Arabia Saudita vive una transformación económica. La Visión 2030 invierte miles de millones en proyectos como NEOM y grandes eventos deportivos. No puedes atraer turistas con misiles en el aire. Irán, ahogado por sanciones, necesita el comercio regional para sobrevivir. Ambos bandos están ganando tiempo, no abandonando sus estrategias. Las redes de grupos proxy, las narrativas sectarias y las centrifugadoras nucleares siguen presentes. Esto nos deja con el tercer y más probable desenlace. Una guerra fría estructural que nunca termina realmente. La hostilidad hacia Irán no se trata solo de confesión o etnia, se trata de intenciones. Las monarquías árabes son potencias del statu quo, quieren fronteras estables, rutas marítimas abiertas y que el mapa permanezca intacto. Irán es una potencia revolucionaria
que busca redibujar el mapa y crear un nuevo orden con Teherán como centro. Mientras esa creencia exista y la energía mundial pase por un estrecho, la rivalidad continuará hasta que esto cambie. Un error de cálculo en el estrecho, un ataque que no se pueda negar, y toda la región puede incendiarse. Gracias por acompañarme hoy, espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente marca la diferencia. Gracias de nuevo, nos vemos en Map Pack.